bien bonito de parte del Señor. Le damos la gloria a Dios y cantamos con adoración, con gozo ante la presencia del Señor. Y como el Señor es gozo, pues vamos a gozarnos en el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Si has conocido al Señor, alábale, porque la risa es medio de la alabanza. Si has conocido al Señor, alábale, porque la risa es medio de la alabanza. No, a la distancia no, acércate al altar, donde está el Señor. Santo eres Dios. Aleluya. Ahora pasamos a la segunda parte de este culto. Aleluya. La palabra del Señor por nuestro pastor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Dios los bendiga más. Amén. Qué bueno, estamos empezando a reunirnos en la iglesia. Le pedimos excusa, ¿verdad? Porque no nos reunimos allá, porque había un olor fuerte a humedad, pero ya el domingo que viene vamos a tener aire acondicionado. Aleluya. Norca, ¿puedes venir? ¿Estás preparada? Amén. En esta preciosa mañana, ¿verdad? Estamos aquí delante de la presencia de nuestro Señor, alabando y glorificándole con un corazón dispuesto a alabarle y glorificarle. Y yo quiero que usted busque conmigo, y antes busque conmigo en su Biblia, la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, verso 7, verso cortitito. Le damos la bienvenida a los hermanos que nos están viendo a través de Facebook, en el culto de la iglesia de Cristo de Jerusalén, ubicada en la calle 27A de K13. Le damos gracias a cada uno de los hermanos que se comunican con nosotros y a cada uno de los amigos que también se comunican con nosotros y nos patrocinan a través de sus páginas en esta poderosa mañana. Aleluya. Bien, buscamos en nuestras Biblias Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 7.
El título de esta predicación es Por fe andamos. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Capítulo 5, verso 7. Aleluya. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y fíjese que corto dice, porque por fe andamos, no por vista. Lo voy a repetir, porque por fe andamos, no por vista. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra poderosa, mi Señor, mi Dios, porque tú eres Dios misericordioso y eres fiel a tu palabra. Tú eres Dios fiel, misericordioso, digno de adoración, digno de gloria y de honra, porque solamente tú la tienes, Señor. Oh Padre amado, te damos gracias en esta hora y te pedimos, Señor, que esta palabra quede en nuestros corazones y en nuestra mente, y tu Espíritu Santo nos haga recordarnos día a día de que andamos por fe y no por obras, que andamos por fe y no por vista, que andamos por fe, Padre, porque a ti te ha placido que sea así, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden tomar asientos delante de la presencia de nuestro poderoso Dios. Esto me recuerda. En un sitio yo escuché que decía, el americano cree todo lo que está escrito. Y en estos últimos 5 décadas, en estas últimas 5 décadas, o 6 décadas, el pueblo y el carácter del pueblo americano ha sido ha sido que nosotros, o sea, no nosotros como tal, pero más bien el pueblo americano en términos generales, se deja llevar por lo que está escrito. Si no está escrito, como dicen por ahí, las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? Y es bien interesante porque tenemos la palabra en que confiar. Tenemos la mejor palabra y la profecía más certera que existe, que está en la palabra del Señor. Y es por eso que hoy en día, ¿verdad? Usted va al banco o hace un préstamo, o vamos a decir, usted va a un amigo, le vende un carro, y usted no quiere hacer un préstamo, y escriben en un papel, te vendo el carro por tanto dinero. Y está escrito ahí, y el día que tú no pagues ese dinero, te lleva a la corte por ese papel, y la corte va a respetar ese acuerdo, porque está escrito. Todo lo que está escrito se acuerda exactamente cómo es que dice, y no solamente eso, sino lo que está escrito tiene valor. Qué bueno, ¿verdad? Que el Señor dejó su palabra escrita para nosotros, para que aprendamos a confiar en ella, para que aprendamos a tener fe. Aleluya. Y meditaba yo en eso, en estos días, acerca de lo que es, ¿verdad? Las personas le tienen más fe a lo que está escrito, que muchas veces lo que está escrito en la palabra del Señor. La gente le tiene más fe a lo que está escrito en el periódico. El periódico tal vez dice, se acerca una pandemia, se acerca momentos difíciles porque la pandemia está en todo su apogeo, la gente está perdiendo su trabajo, la gente va a sufrir de hambre porque la pandemia va a provocar que los barcos se detengan y no lleven comida, etcétera, ¿verdad? Y tenemos a los hermanos ministros, ¿verdad? Y evangelistas que son, ¿verdad?, del ministerio echándole leña al fuego, que ellos, o metiéndole miedo al pueblo, que ellos se agarran de todo eso, ¿verdad?, para llevarte una palabra ahí constante, de miedo, pero sin, y lo digo con todo respeto, pero sin una puerta abierta, sin una luz al final del túnel. La palabra del Señor siempre tiene una salida para todos. La palabra de Dios siempre tiene esperanza. Por eso que la palabra dice que nosotros vivimos por fe. ¿Fe en qué? En la palabra. Fe en lo que el Señor ha dicho. Entonces, cuando nosotros nos acostumbramos a vivir por fe, las cosas se mueven diferente. Nuestro ánimo cambia,
nuestra forma de pensar cambia y nuestra psicología personal cambia. Ya no estamos caminando cabizbajos, preocupados. Ay, ¿qué va a pasar mañana? Mañana habrá suficiente comida en el supermercado para comprar las carnes que quiero, porque ahora le van a subir el precio a la carne, y a la leche, y a la gasolina. ¿Habrá suficiente para todo el mundo? Eso es lo que piensa una persona ordinaria. Pero el cristiano dice: Jehová iré. Amén. Él me suplirá. Amén. En los momentos más difíciles Él me suplirá. Porque el Señor es mi pastor, nada me faltará. No me faltará alimento en mi casa. No me faltará la paz que necesito. No me faltará salud, no me faltará inteligencia, no me faltará nada. Porque la palabra dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cuando la palabra dice que nada me faltará, es eso. Y por eso que nosotros somos el pueblo de fe. Porque vivimos por fe. Nos dejamos llevar por fe, no por vista. ¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando nos dejamos llevar por vista? Voy a buscar un ejemplo de la palabra. Se encuentra en Segunda de Crónicas, perdón, Segunda de Samuel, capítulo 11. Texto bien conocido. Se lo voy a leer rápido porque es largo y no sé hasta dónde voy a leer. Dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raab, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta, en la cinta ancha. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real para Urías. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y dijo David, y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día, y el siguiente día David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió de la tarde a dormir a su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército
de los siervos de David y murió también Urías Eteo. Hasta ahí lo voy a dejar. ¿Se fijaron? Cuando uno se deja llevar por la vista, dice que en el tiempo de las batallas o de las guerras de los reyes, David no cumplió con su responsabilidad. Aparentemente dentro del calendario de esa gente tenían una temporada de combate, una temporada de guerra donde los reyes salían a la guerra como deporte, como si fueran a jugar baloncesto. Digo yo, ¿verdad? Pensando de esa manera. No obstante, David no salió. O sea, era responsabilidad del rey salir a la batalla con su ejército. Él se desligó de su responsabilidad y se quedó en su casa. Y como estaba encerrado, en aquel tiempo no existía Nintendo, ni PlayStation, ni Internet, ni nada de eso, no podía googlear nada. Salió a caminar por el terrado de su casa, de la casa real. Y la casa real queda en Jerusalén, básicamente en el centro de lo que es la ciudad. Y paseándose vio una mujer hermosa bañándose que se llamaba Elizabeth, no era. ¿Cómo es el nombre de ella? Déjame buscarlo, está en el capítulo 11 arriba. Se llamaba Betsabé. Y Betsabé estaba allí bañándose, lo más tranquila. Parece que la casa de ella no tenía techo, la parte del baño. Sí, lo digo de esa forma, y no lo digo de una forma jocosa, más bien es porque en Jerusalén había diferentes tipos de casas, diferentes tipos de terrados y diferentes tipos de techos, y algunas casas no tenían techo en ciertas partes, por algún propósito. Eso era parte de lo que se hacía, de cómo era la ciudad realmente. Y él dijo, oh, mira Betsabé allí bañándose, y la mandó a buscar y la tomó por mujer. Y esa era la mujer de Urías el Eteo. Cuando tú te desligas de tus responsabilidades con Dios, dejas de lado la fe y comienzas a caminar por lo que tú estás viendo. Muy importante que entendamos esto. Cuando nosotros dejamos de lado la fe, aunque la sigamos promulgando con nuestra boca, pero ya dejamos de confiar en la palabra de Dios, dejamos de confiar en lo que el Señor dice acerca de nosotros, o acerca de la situación donde estamos nosotros, comenzamos a caminar entonces en la carne. No caminamos en fe. Usted camina como cristiano en dos formas, o en la carne o en fe. No puede caminar en la carne y en fe a la misma vez. Porque el que camina en fe, camina en el Espíritu. Pero el que camina en la carne, camina en los deseos de la carne. Entonces, él comenzó por allí y vio a esa mujer. La palabra dice que los ojos son las ventanas del alma. Todas y la mayoría de los pecados entran por aquí. Por lo que usted está viendo, por lo que usted está observando. Y en el caso de él, pues, el pecado entró por sus ojos. Ya comenzó a caminar en la carne y cometió el pecado de adulterio. Un pecado que, de acuerdo a la Biblia, es un pecado mortal. Fíjese que en todos los pecados, cuando usted busca la palabra, lo que dice la palabra acerca de lo que es gracia. Nuestro capellán Jorge Cortés. Nuevamente le damos la bienvenida a todos los hermanos que están viendo en Facebook. Este es el culto de adoración y predicación de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Bien, y nuestra predicación es acerca de que andamos por fe. La muchachita quedó embarazada. Y él manda a buscar entonces al esposo de ella, Urías, el Eteo, para tratar de convencerlo y engañarlo que vaya a dormir con su mujer, porque así él va a pensar que ese hijo es de él y no del rey. Te van dando cuenta que cuando nosotros actuamos en la carne, cómo las cosas se van enredando.
Él fue atraído por su concupiscencia. Dice la palabra que nosotros somos atraídos por nuestra concupiscencia. Concupiscencia son deseos de la carne. Cuando nos desligamos de la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros, orar, adorarle, ministrar al Señor. ¿Cuántos aquí ministramos al Señor todos los días? Amén. Ok. Preocupante. Ministrar al Señor, cuando usted busca la palabra, ¿qué es ministrar al Señor? Usted lo encuentra en Hechos. En Hechos dice que estaban los profetas y maestros ministrando al Señor con adoración, con cánticos, con alabanza. Y entre ellos estaba Bernabé y Saulo. Y el Señor, el Espíritu Santo, ya dijo, sacarle aparte a Bernabé y a Saulo para el ministerio que les tengo, que los he preparado. ¿Se fijan? Eso es ministrar al Señor. Se supone que en nosotros, en nuestra administración diaria al Señor, nosotros le damos la palabra, adoremos al Señor, le cantemos. Eso es parte de lo que es ministración al Señor. Según la palabra del Señor. Así que, aunque la palabra del Señor dice, vamos a poner un punto claro. David cometió el pecado que te lleva a la muerte, que es adulterio. Si no te arrepientes de ese pecado, te va a llevar a la muerte. Porque cuando vemos la Biblia, en cuanto a los pecados, dice, y lo dice en el Nuevo Testamento, lo que dice es, así dice el Señor. Al fornicario y al pecador, y al fornicario y al adúltero, yo los juzgaré. De todos los pecados, todos los pecados que tienen que ver con sexo son los pecados que el Señor aborrece. Por eso es que Juan dice, en una de las epístolas, que hay pecado de muerte y pecado no de muerte. Y está hablando de la iglesia. Y le está diciendo, mira, iglesia, tú probablemente cometas un pecado y no necesariamente tiene que ser de muerte. Tenemos a Cristo. Vamos a buscar su perdón. Lo que estaba diciendo la adoradora ahorita. Abogado tenemos con el Padre a Jesucristo el justo. Pero, adulterio, tú tienes que rendirte al Señor. Y como dice nuestro pastor David Jado, tienes que llorar y gemir delante del Señor para que el Señor te perdone, porque es un pecado feo delante de Dios. ¿Ok? Salvaguardando ese punto y salvaguardando el otro punto de que la palabra dice que David es conforme a su corazón. Cuando el profeta Samuel, el Señor le dijo, vete y unge a uno de los hijos de Isaí, porque he encontrado un hombre conforme a mi corazón. Está hablando de David, ungió a David. David es el hombre conforme al corazón de Dios. Y no quiere decir que en el corazón de Dios resida el adulterio. Lo que está diciendo es que es un hombre que reconoce su pecado, que reconoce cuando cae y que sabe pedir perdón. Reconoce que él es pobre en espíritu. Y pobre en espíritu es que cuando tú te encuentras cualquier cosa que sea un obstáculo entre tú y Dios, tú te encargas de eliminar ese obstáculo. Eso es ser pobre en espíritu. Reconocer que Dios está sobre tu vida, que es el Señor el quien te va a guiar, pero que tú no vas a permitir que nada se interponga en tu relación con Dios. No importa cuán grande sea el pecado, o la persona, o el esposo, o la esposa, el hijo, la hija, el carro, el avión, qué sé yo qué, el dinero. Eso usted lo saca del medio porque usted no quiere nada que se interponga entre su relación y Dios. Cuando tú reconoces que tú necesitas a Dios de esa manera, así se llama en la Biblia ser pobre de espíritu. La palabra dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Y cuando nosotros venimos y nos rendimos al Señor Jesucristo, estamos reconociendo eso en nuestras vidas. Nosotros somos pobres de espíritu. Necesitamos al Señor en todo. Y necesitar al Señor significa andar en fe, no por vista. Porque aquí tenemos un hombre que es de acuerdo al corazón de Dios, pero cuando dejó la fe de lado, se le desligó de sus responsabilidades como rey, del ministerio que Dios puso en sus manos. Se desligó totalmente de lo que el Señor puso en sus manos y comenzó a divagar por su casa. Y entró el pecado y produjo finalmente la muerte. Entró la tentación y produjo el pecado, y el pecado obviamente va a producir muerte, como dice la palabra. Pero eso no se queda ahí. Bueno, en el caso de ella eso no se queda ahí, eso se hincha. Pero en el caso de David, ahora como yo me presento, ahora como yo hago para tapar este enredo que hay aquí. Porque en nuestra humanidad, nosotros, cuando estamos en la carne, en nuestra humanidad, la culpa no es mía, la culpa es de que está al lado. Cuando Adán pecó, y el Señor se presentó delante de Adán y le dijo: ¿acaso has comido del árbol que te dije que no comiera? ¿Qué fue lo que él dijo? Él no dijo sí. Él dijo: la mujer que tú me diste. Le echó la culpa a ella, pero también a él. Tú me la diste y ella me hizo comer. Y la mujer hizo para los lados. Dijo: la culebra me dijo. Y la culebra miró para los lados de los chanfles, no hay para nadie. Porque nuestra calidad humana es así, huir de una responsabilidad que es grande. Eso está encarnado en nuestro package humano, cuando nos separamos de Dios. No queremos enfrentar las consecuencias. Y como lo hizo, lo vio así, pues entonces no puedo hacer entonces que el hombre vea que la mujer durmió con otro hombre y no con él, le vamos a matarlo. La idea fue no se matarlo, fue de un sitio de mal a peor. Eso sucede cuando andamos en la carne, porque la carne demanda salir bien. No, como dicen por ahí, no se queda al lado. Va a capitalizar como quiera, porque de acuerdo a la carne, el fin justifica los medios. Ahora, vamos a ver unos ejemplos entonces de lo que es andar por fe. Ahora vamos a ver los ejemplos de andar por fe. Vimos un ejemplo de qué sucede cuando andamos en la carne. Cuando andamos en la carne, pues mira, te va a caer en el pecado. Porque es nuestra naturaleza carnal. La carne busca la carne. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que el hombre espiritual piensa en las cosas del espíritu, pero el hombre carnal en las cosas de la carne. ¿Y cuáles son las cosas de la carne? Dinero, sexo, gula, todo aquello que va en contra de lo que ya el Señor ha establecido que no le agrada. Pero el que anda en fe, si usted lo busca en Hebreos capítulo 11, hay unos ejemplos ahí muy interesantes. Hebreos 11. Fíjate lo que dice, de verso 3 en adelante, de verso 2 en adelante, porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, que por fe usted alcanza buen testimonio delante de Dios. Si usted anda por fe, alcanza buen testimonio delante del Señor. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, que cuando usted tiene fe, usted entiende los misterios de Dios. Porque cuando usted le dice a una persona secular, a un científico, a un doctor, que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, te va a decir que tú estás loco. Sí, eso es lo que te va a decir, pero la palabra dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra y fue hecho, se acabó, fue hecho.
Hay un loco que se inventó la teoría del Big Bang y todavía están buscando dónde fue que explotó ese Big Bang. Pero la realidad es que cuando usted tiene fe, usted entiende los misterios de Dios. Le son conocidos por fe. Cuando usted anda por fe, usted entiende que su problema tiene solución porque el Señor lo va a traer de lo invisible a lo visible la solución. Si es dinero, dinero. Si es salud, salud. Si es una casa. Pero usted entiende que el Señor, si usted se mantiene firme en la fe, el Señor va a provocar que eso suceda. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda y muerto aún, habla por ella. Mire, cuando usted tiene fe, todo lo que usted hace en el Señor prospera, y no solamente prospera, a un largo tiempo después de su muerte la gente se acuerda. ¿Quién se olvidó de Gigi Ávila? ¿Quién se ha olvidado todavía de John Wesley? Son héroes de la fe, son generales de la fe. Muchos de esos generales de la fe todavía en los países de ellos, nadie se ha olvidado de ellos. ¿Por qué? Porque claramente leemos que cuando nosotros ofrecemos sacrificio, en aquel tiempo fue Abel que ofreció ovejas, pero nosotros ofrecemos sacrificios de alabanza delante de Dios, como dice Romanos capítulo 12, verso 1. Que dice: Romanos 12:1 dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No está diciendo que ofrezca un brazo, te lo corte y se lo ofrezca al Señor. No. Lo que está diciendo es que en el momento difícil de tu vida, aprende a adorar a Dios. En la noche más oscura de tu vida, aprende a adorar a Dios. No importa lo que te diga, quien te diga lo que te diga. No importa lo que el pastor diga, aprende a adorar a Dios. Sacrificio de alabanza. El problema es que cuando nosotros cristianos tenemos un problema, salimos corriendo para la financiera, salimos corriendo para el psiquiatra, salimos corriendo, y no es nada malo con la financiera del psiquiatra, salimos corriendo para donde sea, menos para donde Dios, menos para los brazos de Dios. En última instancia, cuando el doctor dice, ya mira mi hija o mi hijo, te echo la cruz, porque ya lo que te espera en la tumba, entonces nos acordamos que existe un Dios que todo lo puede. Y muchas veces ocurre así. En última instancia, tomamos en consideración a Dios cuando Él quiere que lo tomemos en consideración en primera instancia. Eso no quiere decir que no vayas al hospital. Eso quiere decir que si estás enfermo, ora para ser sano, ve a la presencia de Dios para ser sano. Y si no se siente sano, vete al hospital. Sencillo. Pero primero ofrécete a Dios. Dale la oportunidad a Dios primero. Amén. Así que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Cuando usted sacrifica el domingo, por ejemplo, usted sacrifica el domingo hoy para levantarse temprano, que pudo haber dormido hasta las 10 de la mañana y pudo almorzar un buen almuerzo en su casa, sino que usted se viene a la iglesia y viene a adorar a Dios con un corazón contento. Eso es sacrificio de alabanza. Porque usted viene a adorar a Dios con un corazón contento. El Señor dice, pero le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi sierva Eunice, mujer sabia, capellán mía, que se levanta por la mañana con gozo y va para la iglesia y me adora como quiera? Y no importa la situación en que ella siempre me está adorando. Y Satanás dice, pero claro, es que tú tienes cercada con todo lo bueno, pero quita el ser y dice, eso era con Job. Ahora estamos en el nuevo pacto. Ahora Jesús nos defiende. ¿Te fijas? El Satanás puede pedirle permiso al Señor todo lo que quiera, pero el Señor no va a permitirle que Satanás lo ataque a usted. Fíjate lo que le dice a Pedro, el Señor Jesús. Pedro, Satanás me ha pedido, te ha pedido para zarandearte.
Pero él no dice que él le dio el permiso, él le dice, yo voy a rogar al Padre. No dice que le dio permiso. Así que Satanás no puede hacer nada. Hasta que el Señor no le dé permiso, Satanás es sencillamente un esclavo de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto es esclavo de nosotros también. Amén. Porque es un enemigo derrotado. Y es un esclavo de Dios porque él no puede hacer otra cosa y tiene que hacer exactamente lo que Dios le diga. Cuando usted ve Job, las descripciones que Dios le dio a Satanás para Job, que fue exactamente lo que hizo. Porque él no puede hacer más. Solamente lo que Dios le diga. Así que él es un enemigo derrotado, él es un esclavo de Dios. Y si usted es hijo de Dios, también debe ser un esclavo suyo. No para que usted le hable a él y lo esté mandando a hacer cosas, no. Indica que él no le va a hacer daño a usted. Porque usted tiene el Espíritu Santo de Dios adentro. Fíjate que la palabra dice, os he dado potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza de enemigo y nada os dañará. Estos son ejemplos de la fe, de vivir por fe. Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo transpuso Dios y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc andó con Dios y Dios se lo llevó. Lo único que dice de Enoc es que era amigo de Dios, andó con Dios y Dios se lo llevó. Lo único que dice de Enoc, la palabra. Era amigo de Dios y Dios se lo llevó para que no hubiera muerte. Imagínense nosotros que somos hijos. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Aleluya. Por fe andamos, mi hermano. No por vista. No por lo que escuchamos que dijo. No, porque yo le digo esto porque el pastor de mi pastor y el pastor del pastor de él predicaba así. Y no sabe hablar. Yo no sé que está por ahí en Jericó 3:15 o en Mayagüez 20:32. Que no saben ni la Biblia, no saben el texto bíblico en que se va a basar. Nosotros somos hijos, no somos allegados ni somos amigos lejanos, somos hijos de Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, tenemos que andar en fe. Aleluya. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Mire, si usted no tiene fe, no le va a agradar a Dios. Porque es necesario que cuando usted está orando, crea que Él está allí, crea que le hay, que Él está ahí y que Él está dispuesto a darte lo que quieres, como padre a hijo. ¿Usted sabe que Dios se conduele de su dolor? La gente dice, no, que Dios no se conduele de nada. Sí, Dios se conduele de tu dolor. Aunque Él no haga nada, Él se conduele. El Salmo 103 dice, Jehová se conduele del dolor de los hombres como el hijo, como el padre se conduele por su hijo. Yo estaba paseando. En el Salmo 103 lo dice. ¿Qué quiere decir? Y ahora nosotros somos hijos. El Señor se compadece de nosotros. Aleluya. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pensé en el barco y yo sé. Mira, ahí sí que el pobre Noé la tenía difícil. Porque la palabra dice que en aquel tiempo no llovía. Ellos no sabían lo que era la lluvia. Sino que por la mañana subía un rocío y regaba la tierra. Esa fue la primera lluvia que hubo. Cuando él empezó a construir el arca, la gente le decía, este es loco, está loco, está de manicomio, pero todavía no inventaron un manicomio para llevarlo. Está malito. Se burlaban de él. Yo me imagino todas las cosas que le dirían. Porque él no se echó 5 años en hacer el arca, se echó 100 años en hacer el arca. No se echó 5 años. Y si no se echó 100 años, se echó cerquita de 100 en hacer el arca.
Y la gente todos los días mirándolo y mirándolo y mirándolo y mirándolo y mirándolo y burlándose de él. Pero por esa misma fe ellos quedaron condenados. Por la fe nuestra la gente queda condenada, porque cuando nosotros llevamos la fe a la gente, le hablamos de Cristo y la gente rechaza a Cristo, automáticamente ellos se condenan. Dice la palabra que prediquemos el Evangelio, el que cree será salvo, mas el que no será condenado. Dice la palabra eso. O sea, cuando nosotros hablamos de fe a la gente y la gente rechaza al Señor, automáticamente ellos mismos se están condenando. No los condenamos nosotros. Ellos mismos acaban de escoger el camino que quieren. Es como cuando el jefe llama a mi hermano Efraín, le dice: Frau, ven acá. Y Efraín va a jefe: dime, jefe, ¿qué pasó? Bueno, mira, tienes que venderme hoy 40 litros de leche, pero esto es pero yo trabajo en un... ¿dónde yo trabajo? Vendiendo piezas de carro, aquí no se vende leche. No tienes que venderme 20 litros de leche o quedas despedido. ¿Qué escoge? Pero vende los 20 litros de leche. ¿Y qué va a hacer? Va a ir en su bolsillo, paga los 20 litros de leche y se lo lleva a la casa. Y se lo regala a la familia. Escogió quedarse en el trabajo. Es como cuando usted es cristiano y usted está en un trabajo donde usted sabe que están haciendo las cosas fuera de ley. Y en cualquier momento va a llegar la policía. ¿Se acuerda de aquellos tiempos en Puerto Rico cuando la Telefónica tenía los bretes con otras compañías? Y esas compañías hacían unos bretes, se metió en el FBI y se llevó preso hasta la secretaria. Esos empleados sabían lo que estaba pasando, pero ellos decidieron quedarse allí. Y sufrieron porque decidieron quedarse. Pero cuando usted rechaza eso, entonces Dios lo lleva a otro lado porque usted está caminando por fe. Y eso le agrada a Dios. Aleluya. Ya no termino, mi hermano. Ya hundimos el arca. Y por este va a ser el último. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Mire, la gente piensa que cuando Abraham salió de su tierra, salió pobre. Nada más lejos de la verdad. Cuando usted lee la palabra, dice que él tenía que hacer cuántas ovejas, tenía un montón de siervos. Abraham era un hombre rico. Abraham no salió pobre de su tierra. Pero Dios lo bendijo. Porque aún por su fe, esa fe le fue contada por justicia. Y ahora que hablamos de justicia, ¿qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios no es justicia humana. La justicia de Dios es que seamos obedientes y tengamos fe en Él. Cumplimos la justicia de Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahí sí, así cumplimos nosotros. Pero en aquel tiempo no estaba Cristo. Él hablaba directamente con el ángel de Jehová. Y lo obedecía ciegamente al ángel de Jehová. Y el Señor hizo milagros con él, le prometió riqueza hasta inimaginable y se la cumplió, le prometió tierra y se la dio. Le prometió hijos, y aunque el hombre ya tenía casi 100 años, y dice Pablo que estaba como muerto, o sea que no había vida de que se levantara, y que ya Sara encima de ser estéril, ya había perdido la costumbre de la mujer, o sea que ya no ovulaba, ya no tenía menstruación, ya no ovulaba. Nada más difícil para el hombre que todo eso. Aún así Dios le dio un hijo a Abraham. Porque muchas veces Dios tiene que, para que tú creas realmente en Él, tiene que esperar a que pase como pasó con María Magdalena y María, la hermana de Lázaro, que hasta que el Señor no esperó a que se muriera y murieran todas las esperanzas de ellos, entonces ellos podían ver la gloria de Dios, podían ver que realmente el milagro era de Dios, podían ver que era Dios trabajando con su fe. A veces Dios tiene que hacer eso con nosotros, tiene que hacer como eso con Abraham. Cuando perdiste todo, que ya en cuanto a esta promesa, por tu fuerza no vas a alcanzarla porque ya sabes que no puedes, entonces Dios obra. Eso es fe. Acuérdense que nosotros andamos por fe, no por vista. Tenemos que hacer entonces una recapitulación
de nuestras vidas, un recuento, una autoevaluación. ¿Qué hay entre Dios y yo que está estorbando mi fe? Que me está estorbando mi relación con Dios. Si lo dejo ahí, eso es lo que se ha convertido en mi Dios. Ese punto que está entre Dios y yo, ese es mi Dios. Porque le di el lugar de Dios a eso. No importa cómo se llame, dinero, casa, qué sé yo, viajes. No importa cómo se llame. Si lo que está estorbando en mi relación con Dios se queda ahí, es porque ese es mi Dios. Ni más ni menos. Y cuando yo vaya ante la presencia de Dios, le voy a decir, sí, Señor, pero tú sabes que yo, y te va a decir que pecado es pecado. Pecado es pecado. Tengo el testimonio de una persona, ¿verdad? Que yo trabajaba una vez en un sitio y una persona cristiana. Una dama cristiana que estaba en el proceso de divorcio con el esposo porque el esposo era maltratante. Pero ella estaba aún así conviviendo con otro hombre. Todavía no se había divorciado. Y yo me le quedé diciendo, ven acá, eso no es compatible porque eso es pecado, eso es adulterio. Y no, es que Dios conoce mis problemas y mi situación. Dios sabe. Sí, Dios lo sabe. Pero yo le dije, sí, Dios lo sabe, yo entiendo eso. Pero tú sabes, tú entiendes también que el parámetro de Dios es inviolable, es inflexible. Pecado es pecado, punto. Se enojó conmigo, estuvo enojada conmigo todo el tiempo que trabajamos. Pero es la realidad. Para eso tenemos a Jesucristo, que es nuestro ayo, que es nuestro abogado para con el Padre. Pero si hay algo entre Dios y yo, tengo que quitarlo, porque si no, no soy pobre en espíritu. Si no, no estoy andando por fe. Estoy andando por la carne. Tenemos que hacer una autoevaluación de nuestras vidas hasta este día, porque el reino del Señor está cerca, porque ya el Señor está a las puertas, y el Señor puede llegar ahora mismo, puede sonar la final trompeta, ahora mismo, y levantarnos todos al cielo. Puede ser mañana, puede ser pasado mañana, como decía mi mamá, eso lo vengo escuchando yo desde que yo era pequeño, y todavía no acaba de llegar. ¿Y lo dijo hace cuánto? 2000 años atrás. Pero entienda una cosa muy importante, entienda una cosa, que ese día va a llegar para usted, le guste o no le guste, ya sea que el Señor venga o usted se muera. Cuando usted se muere, ese es el día en que llegó el Señor a hacer juicio sobre usted. No estoy diciendo que ese es el día que usted va a estar delante del trono del Señor, estoy diciendo que ese es el día en que el Señor llegó y se le acabaron las oportunidades. Así que, iglesia, vamos a aprender a caminar por fe. Hermano que está allá en internet viendo, caminemos por fe. Hagamos un autoanálisis de nuestro caminar diariamente y aprendamos a caminar por fe y no por vista ni por oído. Amén. Padre amado, te damos gloria, te damos honra, Padre amado, por tu palabra. Gracias, Padre amado, porque tú me hablas a mí, le hablas a mis hermanos a través de tu palabra. Tu palabra es real, tú eres fiel y verdadero. Gracias, Señor, por estos ejemplos de fe que tenemos en la palabra, que nos inspiran y sabemos que tú eres fiel. Y sabemos que podemos alcanzarlo, Señor, porque tu Hijo se sacrificó por nosotros y tu Espíritu Santo está en nosotros. Ahora estamos en un mejor pacto, en un lugar más conveniente. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermano, usted que está allá en el internet, le exhorto que si usted no conoce al Señor Jesucristo, haga la oración de fe. Dice la palabra que si confesaras con tu boca y creyeras en tu corazón de que Jesucristo es el Señor y que Dios Padre lo levantó de los muertos, será salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Si usted hace esa oración, usted con esas palabras hace su oración, usted entra a la familia de Dios. Así que Dios recuerde, Dios les bendiga, nos vemos en el próximo culto. Hermanos,